¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, pues esta está siendo nuestra clase virtual número 4. Todavía nos faltan dos antes de entrar al periodo de vacaciones, ¿verdad? De abril. Y en la sesión anterior tratamos el diencéfalo y de acuerdo al temario, ahora nos tocaría revisar el sistema límbico. Es importante que tengamos en cuenta que las estructuras de las que consta el cerebro no están aisladas, es decir, antes, bueno, se ha ido descubriendo que debido a todas las conexiones que tiene cada estructura con otras estructuras del cerebro, es muy difícil que se le encuentre alguna funcionalidad específica o que una parte del cerebro se aísle y forme nada más por sí solo una zona. Aquí vamos a ver como en el diencéfalo y el sistema límbico comparten algunas de las cosas por la comunicación. Así es que anatómicamente pueden estar en alguna zona, y de hecho están así, en alguna zona específica, pero ya en las conexiones lo que vemos es que comparten funciones, ya sea por la propia comunicación, es decir, que nada más sean vías de sustancia blanca, es decir, vías que nada más transportan, u otras que debido a ser materia gris, entonces están siendo los somas de las neuronas. Muy bien, vamos a qué es el sistema límbico. Este sistema no constituye una región separada como estábamos viendo. No se puede entender como una entidad propia, sino que está integrada por un conjunto de estructuras. Se encuentra a ambos lados del tálamo, está justo por debajo. Sí, está justo a los lados del tálamo. Recuerdan que habíamos visto que el tálamo tenía dos caras, entonces que compartía con cada uno de los hemisferios. Y igualmente aquí el sistema límbico, que tiene conexiones con los núcleos de la base, con el tálamo y con el hipotálamo. Bueno, está implicado en varias funciones, ¿verdad? Que sería como el inicio o génesis de las emociones, la motivación, la memoria a largo plazo, la parte de supervivencia y uno de los componentes más importantes de este sistema es la amígdala, ¿verdad? Así es que, bueno, vamos a hacer una revisión. Tenemos aquí en este video vamos a revisar amígdala. El hipotálamo lo revisamos en el diencéfalo, el tema anterior, pero voy a utilizar una lámina de la sesión anterior para recordarlo. Vamos a ver también cuerpos mamilares, hipocampo, el fornix, el giro cingulado, que ya se acuerdan que lo habíamos visto, sobre todo la parte anterior, y el septo, que también ya les había anticipado que tiene que ver con funciones de placer, y vamos a profundizar también un poco más en esto. Y bueno, tenemos ahí que la amígdala, estábamos diciendo que es uno de los componentes importantes de este sistema. Se encuentra por debajo del lóbulo temporal y desempeña funciones importantes. Aquí lo tenemos, vean, tenemos estas dos imágenes, aquí en rosa, en esta lámina estamos viendo la posición de la amígdala. Y bueno, es de especial importancia su rol para el procesamiento de señales que generan miedo. La amígdala activa el sistema de estrés. Recuerden que nosotros tenemos frente a cualquier situación de estrés dos maneras de responder, bueno, serían tres. Una sería la lucha, la otra es la huida, la otra es que también puedes quedar paralizado. Pero la amígdala es quien se encarga de detectar situaciones de estrés o peligro y entonces generar una respuesta. Bien,
Bien, después teníamos la parte del hipotálamo, en donde, si recordamos, ya tiene que, esto lo vimos la sesión anterior, lo vamos a recuperar, que las funciones del hipotálamo tenía situaciones fisiológicas como regulación de la temperatura, pero también estaba involucrado en el control de la ingesta de agua. Se considera que es el centro del apetito, también de cuestiones emocionales como cólera y miedo, y también la etapa de sueño y vigilia, además de la función cognitiva de memoria. Entonces, si ven en la lámina anterior, toda esta zona que es el sistema límbico, aquí atravesando la amígdala, el hipotálamo, ¿verdad? Ahí abajo del tálamo. Bueno, de ahí pasamos a los cuerpos mamilares. Vean en esta vista, alguno o todos ahí en casa, qué tipo de vista estamos teniendo aquí. Ya la revisamos en las primeras clases. Tenemos aquí entonces una vista ventral y aquí la parte ya separada, ¿verdad?, de los cuerpos mamilares. Esto lo vamos a ver más adelante, que es el trígono o fornix, pero vean los cuerpos mamilares, que son una pareja de pequeñas estructuras que tienen forma esférica. Están aquí estos dos cuerpos. Están ubicados en el fornix, que es toda esa estructura, y que también se le llama trígono. Esta área conecta el hipocampo, y el hipocampo lo vamos a ver un poco más adelante, pero es el encargado de gestionar, almacenar y recuperar recuerdos. Los cuerpos mamilares reciben impulsos nerviosos de la amígdala, que es la estructura que vimos en la lámina anterior y que está relacionada con la regulación de los niveles hormonales y con las respuestas emocionales intensas. Aquí es una especie de directorio de recuerdos que son almacenados en otras partes del cerebro. Ya les explicaba en las sesiones anteriores presenciales que no es que en una zona específica esté la memoria, no, cuando nosotros tratamos de acceder o accedemos a los recuerdos, varias áreas en el cerebro son necesarias para recuperar los recuerdos. Pero en sí, esta conexión de los cuerpos mamilares manda la información hacia el tálamo, que es la estructura cerebral más grande del diencéfalo. Lo revisamos cuando trabajamos la sesión anterior con el diencéfalo, y es la encargada de integrar la información sensorial y de generar respuestas inmediatas ante ciertos estímulos. Así es que bueno, aquí los cuerpos mamilares tienen esa importancia, reciben impulsos nerviosos de la amígdala y el hipocampo, es decir, reciben los impulsos de lo que vimos, la función de la amígdala, que era situaciones de estrés, de peligro, y también de la empatía, y del hipocampo, que es un gestor, pudiéramos entenderlo así, de nuestros recuerdos. Y también los cuerpos mamilares, así como reciben, envían información hacia el tálamo. Bueno, después llegamos al hipocampo, que es es una estructura que cuando, si la comparan, de ahí viene el nombre, con este animalito del marino, ¿verdad?, que es un hipocampo, o el caballo de mar. Así le encontraron parecido y por eso lo llamaron hipocampo, esta estructura del cerebro, que tiene forma curvada y alargada, y se ubica en la parte interior del lóbulo temporal. ¿Y desde dónde a dónde va? Va del hipotálamo hasta la amígdala. Así que cada uno de nosotros tenemos dos hipocampos, uno en cada hemisferio del cerebro, y está muy relacionado con los procesos mentales, como la memoria y también la producción y regulación de estados emocionales. Una de las principales funciones del hipocampo es mediar la generación y recuperación de recuerdos
Así es que no es que ahí sea el almacén de los recuerdos, sino que se encarga esta parte de mediar, ¿verdad? Y hacer como un directorio de los recuerdos, pero cuando nosotros accedemos a un recuerdo, lo que está ocurriendo ahí con toda la función de la memoria es una activación y desactivación de diferentes redes de neuronas que están distribuidas por todo el cerebro. Así es que vamos a... Ya en su clase de neuropsicología van a ir detallando cada una de las diferentes clasificaciones de memoria, pero aquí, como estamos viendo, el hipocampo juega un rol gestión de la memoria, de la memoria declarativa. A grandes rasgos, esta es la que se encarga de los contenidos que puedan ser expresados verbalmente. De ahí pasamos al fornix, que es una estructura en forma de C, como podemos ver aquí en las láminas, y aquí, ¿se acuerdan que estaban los cuerpos mamilares? Bueno, aquí tenemos el fornix, y se encuentra justo por debajo del cuerpo calloso, y contiene grandes cantidades de sustancia blanca. Así es que al ser sustancia blanca, recordamos que son axones, y por eso es considerada como una estructura de comunicación. Y la función principal del fornix parece que está relacionada con procesos cognitivos o cognoscitivos, sobre todo con el funcionamiento de la memoria, sobre todo por la comunicación que tiene con el hipocampo, la conexión que está ahí. Y bueno, todas las funciones del fornix están directamente relacionadas y pertenecen al sistema límbico, el cual estamos viendo que se encarga de la regulación de las respuestas de carácter emocional, además de los tipos de aprendizaje y también los mecanismos de la memoria. De ahí pasamos al giro cingulado. Recuerdan que en el cíngulo anterior yo les había comentado, es decir, en esta parte del giro singular anterior, estábamos viendo que compartían alguna especie, si se pudiera entender, como de sobrecalentamiento en esta zona, 3 padecimientos, que sería el trastorno del espectro autista, también la esquizofrenia y el trastorno obsesivo compulsivo. Pero este cuerpo cingulado está conformado por una circunvolución, y también, si vemos, está en forma arqueada y está muy próximo a la superficie del cuerpo calloso, y realiza un papel esencial de conexión entre el sistema límbico y la neocorteza. Así es que al ser esa conexión, involucra esta parte el control de los aspectos volitivos, los motores también, los emocionales y todos los de carácter mnésico o de memoria. También se ocupa de modular y procesar la expresión de los matices sutiles emocionales, interviene en la modulación de la voz, también se encarga de iniciar el comportamiento orientado a metas motivacionales. Y bueno, también tiene un papel muy importante relacionado con esto mismo de la motivación, para todas las acciones voluntarias, ¿verdad? Y también ya cuando estén ustedes revisando las funciones ejecutivas, también esta zona involucra esa parte de control ejecutivo, que tendría que ver ahorita de manera muy general, como, imagínense, atención dividida, que sería que ustedes puedan atender 2 estímulos a la vez, la resolución de conflictos, la detección de errores, que aquí lo entendemos nosotros como la capacidad de monitorearnos, es decir, hacemos algo y tenemos la capacidad de revisar que eso que hicimos está bien, y si no, tener la habilidad para modificarlo. Y así como supervisión de respuestas o iniciación y el mantenimiento de respuestas apropiadas. Para eso es todo lo que apoya el giro cingulado.
Y luego llegamos al septo o septum, que así como lo hemos visto desde la sesión anterior, cada estructura se está descubriendo que está formada por conjunto de estructuras o núcleos. Y aquí el septum está conformado por un conjunto de estructuras subcorticales y que se encuentran entre el hipotálamo, el cuerpo calloso, y es una membrana que separa los ventrículos laterales izquierdo y derecho del cerebro. ¿Qué hace esta área? Bueno, tiene una implicación en la regulación del estado emocional por su capacidad para inhibir otras zonas en el cerebro que son responsables del procesamiento emocional y también de los estresores. ¿Se acuerdan de una estructura que vimos en esta clase? La amígdala, ¿verdad? Que tendría que ver con el procesamiento emocional y del placer. Bueno, el área septal, en esta inhibición que hace, ¿no?, de las estructuras del sistema límbico, puede disminuir el nivel de alerta. Y esta zona, ¿cómo pudiéramos entenderla? O esta función. Cuando nosotros tenemos un menor estrés, ¿verdad?, podemos tener una mejora si estamos tratando de memorizar algo, porque la atención está dirigida hacia algo, y cuando hay estrés, la atención se dispersa o no podemos concentrarnos en algo. Así es que el área septal inhibe esa respuesta frente al estrés, y de esa manera, cuando se inhibe el estrés, podemos tener una mejor atención y por lo tanto memorizar de una mejor manera. Estamos consiguiendo integrar los diferentes procesos cognitivos también, como la motivación, la emoción y la memoria, para conseguir un estado de tranquilidad y de equilibrio. Así es que hoy revisamos lo que es el sistema límbico, con todas estas áreas que fuimos especificando. Va a quedar de tarea una lectura sobre esto, igual con las 10 preguntas, y vamos avanzando de esta manera sobre nuestra materia. Les mando un abrazo y que la estén pasando muy bien. Saludos.